Hola, buenas Está- tardes. Pues bueno, hoy como dice, soy el ingeniero Manuel Cuevas. Venimos a revisar el tema de cómo, es una manera, no es solo un sí, es una manera de cómo podemos costear una maquila de pintura o en su defecto, si no son maquiladores, son fabricantes, cómo poder agregar este costo al producto. Es un tema muy completo. Vamos a ver las características principales o cómo enfocarnos muy directamente a lo que es el producto, sin entrar en varios temas de costos de operación y todo esto, pero si van teniendo dudas, por favor, póngalas en el chat y al final del posteo, al final de la exposición, con todo gusto las vamos respondiendo si tienen alguna duda sobre el curso. Dani, ¿lo puedes, la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, el objetivo, como lo comenté, es cómo calcular el costo de la pintura, mano de obra y capacidad de producción de un producto a recubrir o a pintar. Adelante. Bueno, lo primero que debemos de hacer es identificar el mercado. En este caso se refiere mucho a identificar quiénes tienen en su competencia eh, este servicio, o al menos quienes también, si no son maquiladores, quienes están también teniendo las líneas de pintura, estudiar la oferta de sus competidores. Esa es muy interesante saber, no nada más cobrar por cobrar. También preguntarse ustedes mismos si el producto a pintar es simple o complejo. No porque tenga mucha superficie para pintado quiere decir que el producto sea complejo de pintar. O si es con poca superficie, pero es muy complejo de pintar, también ustedes deben de valorar lo que es la pieza. Porque a veces hay piezas que pesan 50 kilos para colgarlas, es complicado, o 200 kilos y tienen muy poca superficie, pero hay piezas que pesan 2, 3 kilos, pero tienen mucha superficie, ¿no? Entonces también tienen que identificar si el producto es simple o complejo para poderlo procesar. Otra de las variables o de los pasos a seguir que ustedes deben de tener determinados es establecer sus costos fijos y variables. Ahorita en una diapositiva explicamos cómo son ese paso. Y otro de los pasos es definir tu porcentaje de utilidad deseada. Adelante, Dani. Identifica y evalúa el mercado. Bueno, esto es entrando un poco a saber si ustedes son maquiladores, cuántos maquiladores hay en su área. Esto con la finalidad de saber contra quién compiten y cómo están generando ellos sus precios o su servicio que estén dando para que ustedes puedan tener un mejor desempeño ante el mercado, ante el cliente. ¿Qué disposición tiene el cliente a pagar un precio justo? Esta pregunta es muy crítica, independientemente sea maquilador o fabricante, porque ustedes deben de determinar qué tipo de mercado o qué tipo de cliente quieren. Si el que se va por precio o el que se va por un precio justo en base a lo que ocupa, o si va a querer calidad. No es lo mismo comprar calidad que comprar un producto que nada más es por precio, ¿no? Entonces, todo este tipo de preguntas ustedes deben cuestionárselas al momento de que, aunque ustedes ya sepan hacer sus costos, pues definir qué tipo de cliente ocupan. Paga poco, pero es volumen. Si te paga mucho, pero es poca cantidad, ustedes van a ir definiendo el mercado dependiendo del perfil de empresa que tengan. Otro punto para identificar el mercado es la cercanía con el cliente final. Pues bueno, tratarlo bien, independientemente ver o revisar con él sus necesidades, identificar las necesidades, cómo uno, aparte de pintarle, poderle dar a él o poderle resolver sus problemas, no nada más saberles vender la máquina de pintura o saberle pintar, sino cómo tú le puedes dar un plus al cliente, que él sienta que tú tienes esa cercanía con él, ¿no? No sé, es decir,
si tú la máquina de pintura, él te la lleva y él la recoge, pues bueno, si dentro de tus costos está podérsela recoger a él, darle la entrega a domicilio, pues es un plus que te va a caracterizar como maquilador o como fabricante. ¿Cuál es la prioridad del cliente? ¿Calidad, precio o servicio? También es otra cosa que deben de ustedes identificar en su mercado de clientes, en su segmento de clientes o en su cartera de clientes. Ustedes cuando tengan, o si ya tienen una cartera de clientes, deben de segmentar los clientes que tienen y saber cómo se comporta cada cliente para enfocarse a la necesidad de cada uno de ellos. Aunque el servicio de pintura sea el mismo. Adelante, Dani. Estudia la oferta de tus competidores. Bueno, es lo que les acabo de mencionar. Calidad, precio y servicio, revisar cómo están trabajando y si hay algo que vean en área de oportunidad de ellos que no le estén dando, pues ustedes poderlo ofrecer. Adelante. Costos fijos. Aquí ya entramos en materia en lo que es los costos. Denme un segundito, déjenme acomodo aquí para... Ok. Aquí entramos en materia en lo que son los costos. Son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino permanecen invariables ante esos cambios. Por ejemplo, mano de obra, rentas, mantenimiento, servicios, administración, vehículos, todo lo que le haga, los costos fijos son todo lo que le hagan soporte a su empresa para que pueda llegar un pedido y puedan ustedes atenderlo. O puede llegar un proyecto o una orden de trabajo, puede llegarles una máquina y ustedes tengan para atenderlo, como por ejemplo maquinaria, es un costo fijo, ¿no? El gas, pues bueno, es un costo variable. Mano de obra, pues es un costo fijo. La renta, el mantenimiento, la luz, el agua, todos son costos fijos que independientemente tengan o no tengan trabajo, no fluctúan tanto. A eso se refiere con los costos. Adelante. Costos variables. Este es muy importante que lo detecten. Es uno de los datos, yo creo que más específico que debemos de tener en nuestra cabeza o en nuestro procedimiento para costear, ya que esto se modifica de acuerdo a las variaciones del volumen de producción o el nivel de actividad. Se trata tanto de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también hace que los costos aumenten. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes pintan 10 piezas y después les llega una fabricación o una producción o una máquina de 20,000 piezas, estos costos van a variar dependiendo el nivel y el volumen de trabajo que tengan. ¿A qué se refiere con esto? Materias primas, pintura en polvo, obviamente, gas, lavado, hablando de químicos, retoque, si alguien retoca, que creo que va a haber varios que retocan, y empaque. Otro costo variable es costo de retrabajos, ineficiencia o eficiencia, fletes, costos de exportación, insumos y la complejidad de la pieza. ¿Por qué mucho recalcar la complejidad de la pieza? Porque ahí los tiempos, los espacios, los esfuerzos y los movimientos que se tienen que hacer para la complejidad de la pieza son costos variables dependiendo lo que les vaya llegando a su área de maquila o a su área de pintura en los que tienen la fabricación. Entonces, todos estos costos son un volumen o un aglomerado de un conjunto de piezas que van a hacer que su costo se eleve o se reduzca. Adelante. Bueno, ¿cómo saber el consumo de pintura por pieza? Hay factores muy indispensables que se pueden saber para saber cómo calcular cuánto voy a consumir de pintura. En estos factores son 4 puntos. Metros cuadrados por pieza, que esto te lo genera la explosión de los materiales cuando eres fabricante, o en su defecto, cuando te llevan la pieza, también puedes tú calcular cuántos metros cuadrados tiene la pieza. Tipos de materiales: cuadrados, planos, redondos, varillas, láminas, PTRs, tubulares. Por lo regular es puro acero al carbón, en este caso también aluminio. Rendimiento teórico de la pintura. Esto te lo da la ficha técnica. Por lo regular, todas las pinturas tenemos un respaldo de una ficha técnica. Un ejemplo, si tenemos 25 metros cuadrados por minuto, metros cuadrados por
por metro, 25 metros cuadrados a 5 milésimas de espesor, traemos 5 metros cuadrados por kilo de rendimiento. Esto quiere decir que si ustedes a mayor espesor pintan, van a tener menor rendimiento de acuerdo a la ficha técnica. El espesor de la aplicación en el sustrato, espesor recomendado de la ficha técnica o en su defecto el real. Ustedes deben de detectar en la ficha técnica cuál es el espesor recomendado. Hay pinturas que traen de 2 a 3 milésimas, hay pinturas que traen de 4 a 6 milésimas, hay pinturas que por especificación, gabinetes y otras cosas que me han tocado, que traen una especificación de 6 a 10 milésimas, que el espesor tiene que ser muy alto por especificación de cliente. Entonces, aunque la ficha técnica te diga de 2 a 3 milésimas y tú tienes que pintar a 10 milésimas, va a variar tu rendimiento de la pintura. Otro tipo de concepto que debemos de involucrar para saber los factores de consumo de la pieza es el desperdicio. ¿Qué tipo de cabina tengo? ¿Qué tipo de equipo de aplicación tengo? Por ejemplo, ya vimos un ejemplo con mi compañero Paco de los equipos GEMA. Ustedes deben identificar qué tipo de cabina, qué desempeño tiene mi equipo, para qué, para saber cuánto porcentaje total de desperdicio se genera de esos equipos, porque no son 100% eficientes. Y por dar un ejemplo, el tipo de cabina, si es una de ciclón, tenemos de 7 a 10% de desperdicio, pero nos ayuda o tiene la ventaja que puede ser cambio de color rápido. Cuando es una cabina de cartucho, tienes de 1 a 2% de desperdicio, pero te ayuda a corridas largas de producción. Y los tipos de equipo de aplicación, pues hay Gema, hay Nordson, hay mexicanos, hay chinos. Entonces, ustedes, dependiendo el giro o el volumen que van a tener, deben de saber elegir qué equipo van a usar. Adelante. Adelante, Dani, por favor. Gracias. Aquí está un ejemplo, no la pasada. La pasada, esa, gracias. Aquí está un ejemplo de una ficha técnica con su espesor específico, rendimiento teórico. Si aquí se fijan, su rendimiento teórico dice 25.92. Ahorita vamos a agarrar más o menos de ejemplo esta ficha técnica para calcular un costo. Ahorita vamos a dar un ejemplo de un costo. Dice pues el almacenaje, dice el tipo de acabado, que es liso, te dice los grados de brillo. En este caso esta pintura son 85 grados de brillo, resistencia al impacto indirecto, dice 140 a 160 libras, adherencia al crosshatch, 5B, que es la dureza de la pintura, flexibilidad de 1/8, dureza del lápiz 2H, diferencia de color es el estándar contra el visual. En este caso, en esta ficha técnica así lo maneja, pero hay unos que manejan la diferencia de color en 2 deltas, un delta. Para que sepan, los que no sepan qué es un delta, los deltas son el nivel de posicionamiento del color en una gráfica de coordenadas. Entre más tengas deltas hacia arriba, 3 deltas, 4 deltas, está más desviado el tono que tú buscas. Por ejemplo, si hay un RAL 9010 y tú tienes un blanco y hay un cliente que te dice, ¿sabes qué? Quiero un RAL 9010 y tú tienes un blanco más azul, por decirlo así. Le tomamos la lectura y trae 5 de delta, entonces está muy desviado del color que busca el cliente. Por eso a veces ustedes nos dicen, oye, un color que se parezca mucho al RAL 9010. Bueno, se tiene que checar visualmente, pero si el cliente es muy específico y quiere una lectura de delta, también se le puede dar una lectura de delta. Obviamente eso tarda más tiempo, pero se le da una lectura de delta. Y si sabes que estás desviado 2 deltas, bueno, mi estándar dice que sí puedo tener 2 deltas de desviación, adelante. Entonces, esa es la norma de la diferencia de color. Es la comparativa de una gráfica de colorimetría del posicionamiento que se está contra la muestra física, ¿no? Entonces, por eso es que se maneja este tipo de estándares. Bueno, y el tiempo de curado que te maneja una ficha técnica dependiendo de la pintura, si es un poliéster, si es un híbrido, si es una pintura de rápido curado, si es una pintura resistente a altas temperaturas, te manejan su capacidad de horneo en base a la temperatura del sustrato. Deben de cuidar mucho este tipo de información. Cuando te dice tiempo de curado, es 15 minutos, en este caso, 190 grados centígrados, no te está diciendo que es la temperatura del horno, te está diciendo que es la temperatura que debe de estar la pieza
para que tenga buenos resultados. Y bueno, aquí maneja un espesor de película recomendado de 3 a 4 milímetros. Adelante, Dani.